Uno, 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 uno. Listo. Ah, se escucha. Se escucha. Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Vanegas, hago parte del equipo de comunicaciones del Hospital Mental de Antioquia. Bienvenidos a esta Conectatón por la Salud Mental con la temática Trastornos externalizados en la infancia. Esta Conectatón es una estrategia digital para poder movilizar conocimientos a través de las redes sociales. Para poder entender un poquito, según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente ante el estrés de la vida, desarrollar habilidades, aprender, trabajar bien y contribuir a la sociedad. En esta ocasión invitamos a los rectores, equipos directivos, docentes de todas las instituciones de nuestro departamento para hablar sobre trastornos externalizados en la infancia en el marco educativo o entornos de aprendizaje de los niños y adolescentes. Para esta ocasión nos hemos unido la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la Secretaría de Educación de Antioquia, la UT Unidos por la Salud Mental, la Empresa Social del Estado, Hospital Mental de Antioquia, María Upegui, y Sabia Salud para desarrollar este importante espacio, que es académico, pero lo vamos a hacer más conversadito. Sobre todo, donde las comunidades educativas están conformadas por expertos en educación y van a identificar elementos importantes en los problemas de la actualidad.
Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de YouTube. Los invitamos a que diligencien la asistencia que está fijada en el chat. Y para dar apertura, le voy a dar la bienvenida al doctor Hernán Giraldo. Él es médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana, psiquiatra general de la Universidad de Caldas, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad del Bosque de Bogotá y el Instituto Nacional de Psiquiatría de México. Ex coordinador nacional del Comité de Psiquiatría Infantil de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, es profesor en la Uni Remington y en la Universidad CES y es candidato en la maestría de Psicología Infantil y Psicoterapia Cognitiva, o sea, es un súper peso. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. Doc, vamos a empezar. Cuando vimos esta pieza que publicamos, todos decíamos trastornos externalizados de la infancia. ¿Eso qué es? Bueno, dentro de la salud mental hay una división en dos tipos de trastornos: los trastornos externalizados o externalizantes y los trastornos internalizados. Los trastornos internalizados tienen que ver con las emociones, cómo me siento yo conmigo mismo y me afecta es a mí principalmente este tipo de trastornos. Entonces aquí se incluye la depresión, la ansiedad, que son cosas que tienen que ver en mi relación mía conmigo mismo. Y esos trastornos internalizados son tema como para otra charla. Hoy vamos a hablar de los trastornos externalizados, que son los trastornos que tienen que ver con mi interacción con el entorno. Entonces, afectan sobre todo es a los que me rodean o me afecta a mí en relación con otros. Y esos trastornos externalizados son básicamente los trastornos del comportamiento perturbador. Antiguamente se clasificaban de una manera diferente a como se clasifican ahora. Nosotros seguimos los lineamientos de dos clasificaciones grandes en psiquiatría. Entonces, las enfermedades mentales se pueden clasificar de dos maneras: categorialmente o sindromáticamente. ¿Qué significa eso como tan enredado? Categorialmente es una definición por medio de categorías o síntomas. Entonces uno dice, el paciente le duele la garganta, tiene las amígdalas rojas, tiene fiebre, le sale pus, igual amigdalitis. O sea, un grupo de síntomas que nos definen una patología específica para la cual hay un tratamiento y para la cual uno puede decir, bueno, el pronóstico es que en 2 o 3 días esté mejor con antibiótico. Pero hay otra clasificación que se llama sindromática y es que organiza todos los trastornos dentro de grupos de síntomas. Por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, entonces ahí cabe la depresión, la ansiedad. Trastornos que tienen que ver con la relación con los otros, entonces ahí están los externalizantes y los comportamentales. Ahora decimos que los trastornos externalizantes, dentro de la clasificación que seguimos, que es la del DSM-5, que es la clasificación de la Sociedad Americana de Psiquiatría, también nos basamos un poquito en la del CIE-10, CIE-11, que es la de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo con fines de estadística, pero con fines de trabajo utilizamos la clasificación norteamericana, que es muy categorial, es muy precisa, entonces nos permite que lo que vea usted, yo también lo veo en otra parte, y no tiene tanto que ver con mi percepción subjetiva. Entonces esa categorización define los trastornos del comportamiento perturbador en dos grupos. Está el déficit de atención con hiperactividad, que es el más importante, el que más nos dedica atención, el que más genera consultas, el que se medica en una gran parte de los casos, y ese hace parte de los trastornos del neurodesarrollo. O sea que está en el mismo grupo que el déficit cognitivo y que el autismo, porque tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Y está otro grupo que son los trastornos de descontrol de impulsos y de la conducta, donde ahí sí están otros dos muy importantes, que son el trastorno oposicionista, que incluso podría ser más frecuente que el déficit de atención con hiperactividad, y el trastorno de la conducta, que antiguamente se llamaba disocial de la conducta. Entonces, esa es como la forma en que tenemos clasificados esos trastornos, y esos serían los tres más importantes. Hay otros trastornos, el trastorno emocional reactivo de la conducta, el trastorno no clasificado, pero los más importantes sobre los que sería chévere conversar hoy es el déficit de atención con hiperactividad, que a partir de ahora vamos a llamarlo TDAH para hablar más corto. El TDAH es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. El TOD, que es el trastorno oposicionista desafiante, y el trastorno de conducta, que es el antiguamente llamado trastorno disocial, que es muy importante porque se convierte casi que en un predictor en algunos casos, no en todos, de que el niño o el adolescente en un futuro puede desarrollar un trastorno sociopático de la conducta. En ese contexto, Doc, y hablando pues de los comportamientos y de que en nuestra, digamos, territorio paisa decimos, ay, es que este niño es un grosero, este niño se comporta mal, este niño no sabe cómo comportarse y tiene conductas muy, digamos, inadecuadas.
porque podemos decir y relacionar todos esos trastornos al el comportamiento mal de los niños. Todos los niños se portan mal. El problema es cuando ese comportamiento malo es muy persistente o genera mucha disfuncionalidad, o sea, hace que las cosas en la casa no funcionen bien, que las cosas en el colegio no funcionen bien, y ahí es cuando ya uno dice que es una patología. Pero en general, todos los niños tienen épocas en que no se portan bien. Hay dos picos o dos épocas de la vida donde se portan peor. Lo primero es entre los 3 y los 5 años. En esa época todos los niños empiezan a decir que no. Winnicott, que era un psiquiatra pues, de los años 80, 70, 80, hablaba acerca de los organizadores, o sea, formas en que se va estructurando la personalidad y su relación con el entorno, y una es el uso de la palabra no. Antiguamente, anteriormente digamos que los niños cuando estaban más jóvenes a todo dicen que sí o se dejan llevar, pero cuando ya empiezan a estructurar una personalidad propia, ellos empiezan a decir no y a poner distancia. Es una manera de marcar su autonomía. Hace parte también de las estribaciones, de las partes finales, de una cosa que se llama el proceso de separación-individuación, que lo definía Margaret Mahler, una psiquiatra de corte psicodinámico muy importante de principios del siglo XX, que era hija del compositor Gustav Mahler, y era una mujer muy, muy brillante en las descripciones. Ella decía que una de las cosas era también poner distancia con el otro. Y para poner distancia con el otro, o sea, ya no soy un bebé de papá y mamá, una de las cosas que utilizo es decir no. Eso está bien, eso es normal y eso es necesario. Otra época donde eso vuelve a ocurrir es en la adolescencia. En la adolescencia, los muchachos vuelven a cuestionarse, no quiero ser un niño, no quiero ser un preadolescente, ya quiero ser un hombre o una mujer, y ahí empiezan a utilizar otra vez el no, pero de una manera un poquito más agresiva. Entonces, no todos los adolescentes toman esa postura. Mauricio Nobel, que es un psicoanalista brasilero, basándose en los trabajos de Ana Freud, hablaba mucho de cómo el síndrome de la adolescencia normal, lo llama síndrome pues como de manera medio irónica, porque no es que uno al ser adolescente esté enfermo, pero el síndrome de la adolescencia normal iba con eso, con otra fase de separación e individualización. Entonces, que los niños o los adolescentes lleven la contraria es normal, que no hagan caso es normal. ¿De qué depende que esto se vuelva una patología? De la forma en que los papás ponemos límites y decimos suave, o sea, está bien que lleves la contraria, pero hagámoslo racionalmente, respetuosamente, y que te quede claro que la casa no es una democracia. A mí no me eligieron por votación popular para ser papá. Es una cosa que la vida me puso esta responsabilidad tan grande, y tu opinión es respetada, pero no es obligatoria. O sea, es como si hiciéramos una votación en el Senado y el que esté de presidente en ese momento diga, la votación no es incluyente, o sea, no me obliga a que haga caso. Entonces el papá puede escuchar la opinión de todos, o la mamá, o los dos juntos como una sola autoridad, y ellos son los que deciden. Entonces, hay épocas de la vida en las que se pueden portar mal, pero ese portarse mal a veces se complica más de lo normal, y a veces ese portarse mal va unido a problemas que tienen que ver con el estilo de autoridad que tengo. Tiene que ver con que de pronto yo no tengo la capacidad de entender por qué hay que portarse bien, y ahí hablaríamos de otra cosa, que se llaman los déficits cognitivos, lo que antiguamente se llamaba retardo mental. El retardo mental también hace que a veces se porten mal porque no ven las consecuencias de lo que están haciendo y no entienden por qué es importante portarse bien. O tiene que ver con que el paciente francamente está psicótico. Hay cosas que no son externalizantes, pero que generan síntomas externalizantes, como el trastorno afectivo bipolar, que en nuestra región paisa, en lo que es Antioquia, todo Caldas, eje cafetero, el norte del Valle y el Tolima, tenemos una de las más altas tasas de trastorno bipolar en el mundo. Y por eso la Universidad de Antioquia, en asociación con la Universidad de Caldas de Manizales y el Instituto Kellogg en Inglaterra, están haciendo una investigación sobre la genética de eso. Entonces, hay muchas razones por las cuales un niño se porta mal. Y por eso, cuando vienen a consulta, casi siempre empiezan por psicología o por medicina general o por pediatría, pero los que primero lo detectan son los papás y los maestros. Allá iba, Doc. Este streaming está dirigido, digamos, a personal docente, pero también lo está viendo muchas personas que somos papás, y me incluyo. Profundicemos un poquito en esa clasificación de los trastornos para que podamos entender y decir, bueno, este chico, este niño o este adolescente puede estar presentando este trastorno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos, digamos que acompañar para poder saber? Es momento de consultar. Bueno, entonces,
Aparte de la clasificación, te voy a contar cuáles son los síntomas que diferencian a cada grupo de trastornos. Entonces, el trastorno oposicionista desafiante o TOD se caracteriza básicamente por un irrespeto a las normas básicas, no tan graves de la casa, y una actitud desafiante y reivindicativa. O sea, mejor dicho, es el muchachito que pataletea y alega cuando se le da una orden y desobedece. Ese es un trastorno oposicionista desafiante. Pero el trastorno oposicionista desafiante no es algo que ocurre de vez en cuando, no, es un patrón constante por más de 6 meses de problemas comportamentales. Entonces este niño generalmente no hace caso, hay que repetirle las órdenes, desafía abiertamente, yo por qué, yo no quiero, dígale a mi hermano. Se siente mucho una característica, es que molestan a los demás, están fregando la vida, pero no aguantan cuando los molestan. Entonces, es que tal me la tiene montada, entonces por eso le metí un mamonazo, o es que a mí todo el mundo me la tiene de lado, es que en la casa, entonces no aguantan que los frieguen cuando ellos friegan a todo el mundo, pues utilizando términos coloquiales. Y otra cosa es que culpan a todo el mundo de sus dificultades, no asumen que la embarraron, pero la culpa es de todo el mundo. ¿Por qué no hizo la tarea? Es que la profe no me la pidió, mentiras que sí la pidió, pero no la llevó. O es que a mí no me explicaron cómo se hacía tal cosa, o es que tengo pereza, o es que a mí nadie me entiende. Ese es un trastorno oposicionista desafiante. Ahorita hablamos de cómo se trata. Ese es el más frecuente y desgraciadamente ocurre mucho en llave con el otro que se llama trastorno por déficit de atención. De ese hablamos ahorita. El segundo trastorno al que queremos de pronto hacer señalamiento es el trastorno de conducta, antiguamente llamado trastorno disocial de la conducta. El trastorno de conducta se describe básicamente como una dificultad en la que se socavan gravemente los derechos de los otros o normas graves de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? El niño con trastorno oposicionista generalmente no le pega a los demás, generalmente no roba, generalmente no se fuga de la casa, generalmente no dice mentiras graves. El niño con trastorno de la conducta sí, es un niño que se vuela de la casa, que a veces coge cosas que no son de él y lo hace con frecuencia. Y hay dos tipos de robo. El robo, digamos, de coger sin enfrentarse a la víctima y el robo que ya es enfrentándose a otros. Entonces el que va y amenaza a un compañerito y le dice, o me das el almuerzo, te pego. Eso es un rasgo disocial y es una cosa que no es adecuada. El maltrato de las mascotas o de los animales es un rasgo disocial y es bastante serio. No es simpático ni es una cosa boba que un niño maltrate a una mascota, porque el tener empatía por el dolor del otro es lo que define que yo sea una buena persona. Si yo no tengo empatía, o sea, si no me pongo en el lugar de que al otro le está doliendo lo que estoy haciendo, no tengo empatía. Hay una película muy interesante que se llama Los juicios de Nuremberg, en que enjuician a los criminales de guerra nazis más importantes que sobrevivieron pues a la Segunda Guerra. El cabecilla de eso era Goering, que era uno de los lugartenientes de Hitler. Solamente no fueron a ese juicio importantes el jefe de las SS, que se llamaba Himmler, y Hitler mismo, que se suicidó, y Martin Bormann, que después se supo que murió. Si me estoy alargando mucho, no, me dices. Vamos muy bien. Es que me gusta mucho contar historias para que sea más divertida la cosa. No, vamos súper bien. Entonces, en ese juicio, les pusieron un psicólogo, y el psicólogo se dedicó a la tarea de entender por qué eran malos, pues qué los hacía malos. Y cuando entendió cuál era la razón, escribió un libro muy interesante y contaba que la clave de la maldad es la empatía sin pensar en la falta de empatía y el no pensar en las consecuencias. ¿Cómo así? Él entrevistaba al director de Auschwitz, que es como el campo de concentración donde más murió gente, y le preguntaba por qué hacía lo que hacía, matar a millones de judíos. Y él decía, primero me dijeron que lo tenía que hacer, y él no pensó que lo que le dijeron que había que hacer era malo. Pues él simplemente dijo, yo seguí las órdenes. Y segundo, le preguntaron, ¿a usted le dolía lo que estaba haciendo? Él dijo, no, yo me concentré a hacer mi trabajo. Entonces, el no tener empatía, no decir, al otro le duele, es lo que podemos describir como el rasgo sociopático, la capacidad de no ser bueno. Yo no quiero decir que ser malo, pues, porque es que definir maldad o bondad es una moral que yo no me voy a meter ahí, pero sí realmente eso define lo que implica una pérdida absoluta del dolor del otro. Entonces las personas con trastorno disocial tienen, o los niños con trastorno de conducta, antiguamente llamado disocial, tienen a veces dificultades en la empatía. Entonces no les duele aporrearle a los niños más chiquitos, no les duele incluso obligarlos a tener conductas sexualmente inadecuadas, no les duele robar porque la mamá necesita la plata para el arriendo y él va y se la gasta con los amigos del colegio. Entonces esa falta de empatía, ese
transgredir las reglas grandes de la casa y del colegio, volarme del colegio y irme a andar la calle, lo que los españoles llaman hacer novillos, lo que nosotros aquí llamamos capar clase. Eso es un rasgo disocial, eso no es correcto. Y hay un elemento sintomático, hay un síntoma que es muy mala señal de que la cosa se nos puede complicar, o sea, se puede alargar en el tiempo, y es jugar con fuego. El jugar con fuego es una señal de que esto tiende a cronificarse y que se podría complicar con el paso del tiempo. Entonces, todos esos síntomas los veo. Y falta el último. Sí. El último es el déficit de atención con hiperactividad. Ese es muy importante porque ese es el que genera más problemas a nivel de aprendizaje y de escolaridad. Y a un niño lo llevan a consulta de psiquiatría infantil por 2 razones: o porque no está aprendiendo bien o porque no se está portando bien. Eso es un problema porque ahí se nos quedan por fuera la mayoría de los trastornos internalizantes, porque los niños que están nerviositos o tristes generalmente se portan bien y generalmente no, bueno, no necesariamente. Hay algunos que un síntoma de la depresión es portarse mal, pero algunos que sí se portan bien, entonces nadie se da cuenta que están sufriendo. Entonces, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que se compone básicamente de 3 cosas: desconcentración, inquietud e impulsividad. Y esos 3 síntomas se mezclan en cantidades diferentes en cada persona. Hay personas que son muy desatentos y no son inquietos ni impulsivos. Hay personas que son inquietos e impulsivos, pero no son desatentos. Pero hay otros que son al mismo tiempo tanto inquietos como impulsivos y desatentos, y esos son los más comunes. Estos 3 síntomas son fundamentales. Antiguamente se hablaba de hiperquinesia. La hiperquinesia es no quedarse quieto, y se creía que ese era el síntoma fundamental. Ya sabemos que no. No es ser inquietos, sino ser desatentos, lo que es más importante. Incluso tenemos desavenencias con Europa, porque en las Américas, en América, porque realmente solo hay una América, decimos que para tener déficit de atención, en eso estamos de acuerdo con nuestros amigos de Estados Unidos, y es que no se necesita ser inquieto para tener déficit de atención con hiperactividad. Ese sería un déficit de atención sin hiperactividad. En cambio, en Europa hay que tener los 3 síntomas: desatención, inquietud e impulsividad, y por eso estadísticamente podría haber menos diagnóstico de eso en Europa que en América, porque en América incluimos los subtipos de desatentos puros. Este es un tema bastante largo, que les quedamos debiendo el del trastornos internalizados, pero escuchando al doctor me surgen muchas preguntas. Vemos todos estos síntomas. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres, como educadores que compartimos diariamente con los chicos? Porque todo esto lleva un largo tiempo. ¿Qué podemos hacer para evitar que sean unos adultos que, llamémoslo, que no puedan, digamos, ser útiles o no le aporten bien a la sociedad? O no se adapten a la sociedad. Exactamente, porque usted hablaba de los picos entre los 3 y 5 en la adolescencia, pero entonces, ¿qué va a pasar con estos chicos que van a llegar a ser adultos? Bueno, existió un libro en los años 70 que se llamaba Tu hijo, que lo escribió el doctor Spock, que era un pediatra muy famoso en los Estados Unidos y que tuvo ciertas dificultades porque hablaba de que a los niños no se les puede poner límites, no se les puede castigar. La palabra castigo suena pues como medio retaliativa: hiciste algo, entonces no, es poner límites, y los niños sí necesitan límites. Entonces la idea de que a los niños no les puede decir nada, no se les puede regañar, es completamente errónea. Entonces, muchas veces los niños que tienen estas dificultades hay que trabajar principalmente con los papás, porque los papás de pronto tienen ideas equivocadas de cómo se maneja la autoridad en la casa. Entonces hay varios modelos de autoridad en una casa. El primer modelo es el modelo del laissez-faire, o sea, en francés eso quiere decir dejar hacer, que él haga lo que quiera, no le va a poner límites, no le va a poner reglas. Es que a mí me fregaron mucho cuando estaba chiquito, entonces que haga lo que le dé la gana. El problema es que sus papás casi siempre en unos años están pidiendo ayuda, porque el muchacho no lo respeta, porque el muchacho actúa sin medir consecuencias, porque el muchacho se mete en líos, porque no le va bien en el colegio. Entonces, dejar hacer lo que quiera no es correcto. Uno de los deberes de uno como papá, para no actuar de manera negligente, es educar. Y acordémonos que el colegio enseña, la casa educa. Es la familia la que tiene que educar, no el colegio. Los conceptos morales, los conceptos éticos, los enseño yo en mi casa, en el colegio los refuerzan, pero no es el deber de la profesora de enseñar
todo, o sea, la moral, lo correcto, lo que no es correcto, eso viene de la casa. Entonces, si yo soy una persona prejuiciosa, racista, que odia a otro porque no piensa como yo pienso, eso se lo voy transmitiendo a los hijos y ahí hay un problema. Y es que de pronto venimos con la idea que a los niños no se les puede poner reglas y eso es equivocadísimo. Entonces ese modelo de autoridad no sirve. El otro modelo, que es el modelo imperativo, que es el modelo completamente normativo, pero sin ninguna discusión, ese modelo tampoco funciona, porque son los papás que no permiten que el muchacho exprese, que discuta, que elabore. Eso es completamente erróneo, porque entonces creamos unos pelados casi que castrados mentalmente. Entonces se mueren de la ira, después van guardando esa rabia y por momentos explotan. Y si la forma en que yo pongo límites es golpeando, maltratando, insultando, primero eso deja cicatrices en el niño que no se van a quitar nunca. Y segundo, eso hace que él responda entonces más feo a lo que yo hago. Entonces estoy generando más oposicionismo y se vuelve una pelea quién es más bravo. La idea es tener autoridad, pero una autoridad consultiva, una autoridad conversada. Entonces, yo puedo poner autoridad y dejar claro que las decisiones las tomo yo, pero que tengo el deber y ellos tienen el derecho de ser escuchados. Entonces, yo siempre les doy un ejemplo a los papás en las charlas de padres. Un papá tiene la prima y tenemos dos opciones. O nos vamos a pasear con la prima o arreglamos las goteras del techo de la casa. Si el papá pone esto a elección popular, obviamente va a ganar que nos vamos a pasear para Coveñas. Pero entonces la casa nos cae encima apenas lleguemos del paseo. Entonces un papá bueno tiene que tomar decisiones difíciles porque de esta manera vamos a poder salvar la casa, así no sea lo más popular del mundo. Y eso es lo que hace un papá. Un papá escucha a los otros y les dice, bueno muchachos, qué rico que quieren ir a pasear, esperemos a ver si después se puede hacer, cambiémoslo por algo más cerquita, vámonos por una manguita por aquí cerca que nos llevamos el almuerzo, pero realmente la plata la necesitamos para arreglar las goteras de la casa. Entonces por eso el papá no es, yo por charlar les digo a los pacientes que la casa no es una democracia, sino una monarquía consultiva. O sea, hay un jefe que manda y que no es discutible y que nadie lo nombró, es nombrado por, gracias a Dios, pues como se decía antiguamente sobre las monarquías, pero que puede escuchar a su pueblo y eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero es preguntarse cómo estoy ejerciendo yo la autoridad. Segundo, es detectar a tiempo si hay problemas. Entonces, los profesores, después les vamos a pasar unas encuestas, pueden utilizar un material, eso se puede bajar de internet, se llama el test de Conners abreviado. Si ustedes escriben test de Conners, test, termina en T, Conners con doble N, abreviado, es una encuesta de 10 preguntas donde te dicen si el muchacho que tienes en clase o tu hijo, si eres el papá el que lo quiere aplicar, tiene síntomas posibles de déficit de atención o no. Esas 10 preguntas se contestan con 3 opciones. No, un poco, mucho, demasiado. Bueno, con 4. La primera opción vale 0 puntos, la segunda 1, la tercera 2 y la última 3. Y el puntaje donde uno dice aquí hay posibilidad de un déficit de atención son 15 puntos. Entonces, por ejemplo, se distrae con facilidad. Si dices que mucho, son 2 puntos. Si dices que demasiado, son 3. Y así sucesivamente, eso nos permite ver que este muchacho que tengo en clase se está moviendo más de lo que se debería mover. Este muchacho que está en clase se está olvidando más de las tareas de lo que debería olvidarse, porque los papás a veces se niegan que hay una patología. Y dicen, pero es que todos fuimos elevados, pero es que todos fuimos distraídos, pero es que todos se nos olvidaron las cosas. Pero la realidad es que hay unos que son más olvidadizos que los demás, hay unos que son más distraídos que los demás. Entonces eso genera problemas y por eso detectarlo a tiempo. Y va lo otro, no solo detectarlo, sino hacer el tratamiento adecuado. De una vez me voy a adelantar de pronto a preguntas que vienen más adelante, y es, la medicación no es mala, eso es un mito. Lo peligroso es no tratar a los pacientes, porque la realidad es que el déficit de atención no se quita, eso dura toda la vida, pero se puede manejar, y eso no implica que tenga que tomar medicación toda la vida tampoco, no. Pero si no se trata a tiempo, la persona no va a aprender a autorregularse y a mejorar su relación con su trabajo, con su familia, con todo. Las personas que no tienen un tratamiento adecuado con déficit de atención tienen más riesgo de consumir sustancias, entre 5 y 10 veces más riesgo. Tienen más riesgo de no pasar a la universidad, tienen más riesgo de perder los empleos, tienen más riesgo de que no les dure un matrimonio. Las niñas, por ejemplo, con déficit de atención, sin tratamiento,
tienen más riesgo de embarazos no deseados. Y los niños sin tratamiento, niños y niñas, tienen más riesgo, por ejemplo, de accidentes. Cuando yo me iba a graduar de psiquiatra infantil en Bogotá, unos compañeros hicieron su tesis investigando sobre todos los casos de fracturas que llegaban a 2 hospitales grandes de Bogotá. Entonces, niño que llegaba con fractura, le aplicaban esa encuesta que les decía, y si daba positiva, profundizaban. Y encontraron que casi el 80% de los que llegaban fracturados tenían déficit de atención. No quiere decir que todo el que se fracture lo tenga, pero sí aumenta el riesgo el que lleva fractura, cortadita aquí, diente picado, que ya tiene 5 materias perdidas y que en todas partes tiene problemas. Entonces, ahí la solución no es decir, aquí no pasa nada, porque miren todo lo que puede pasar si no hacemos nada. La solución es que la mamá y la profe trabajen en llave, juntas. No que la mamá diga es que la profe le tiene bronca al niño. Y que la profe tampoco diga, no, pues sáquenlo del colegio que yo no puedo con él. No, hay que buscar soluciones y hay que buscar opciones. Y confiar en los profesionales que manejen el caso. Les recordamos a todos que pueden ir haciendo las preguntas. De hecho, aquí tenemos una, pero antes voy a saludar. Nos están viendo desde Barbosa, desde Puerto Berrío, Copacabana, su pueblo. El doctor es de Copacabana. Saludamos también Centro de Desarrollo Infantil de Salgar. Estamos llegando a muchos municipios y ese era el objetivo de esta actividad. Bueno, tenemos 2 preguntas. Liliana nos pregunta, para niños con autismo, ¿cómo podemos moldear esa conducta? Bueno, el autismo ya es más complejo, porque el autismo no es un trastorno externalizante, es un trastorno internalizante y ese se nos sale un poquito del tema, pero el autismo, acuérdense que es una disposición diferente en cuanto a la relación conmigo mismo y con los otros. Y en el autismo hay 3 problemas básicos: problemas de comunicación, de socialización y unos conductas o intereses estereotipados. ¿Qué quiere decir eso? Que me quedo como haciendo las cosas de la misma manera, pensando las mismas cosas, jugando las mismas cosas, y eso tiene diferentes niveles de severidad. Entonces no hay una respuesta fácil para esa pregunta, porque tenemos el autista que no habla, que no interactúa con los demás, que los demás son, como decían los psiquiatras antiguos, transparentes para ellos. Entonces lo ven a uno y es como si uno les estorbara para lo que están mirando, pero no les importa si yo estoy ahí. Hasta autistas de alto funcionamiento, lo que siempre se ha llamado trastorno de Asperger, que son muchachos que tienen un coeficiente intelectual normal, pero que igual tienen una forma de interactuar con los demás diferente. Ahí es una mezcla de terapias, de fonoaudiología, de terapia de integración neurosensorial, de terapia física, de terapia psicológica. Se basa en muchas cosas, no hay un solo tratamiento. Y esto sí, la familia y los maestros tienen que ser asesorados por los expertos para que dé resultados. Pero ese sí es temita, como el autismo es casi que un solo tema para una charla próxima. Doc Joana Pinilla nos pide, por favor, volver a repetir las puntuaciones del test. Muy bien. El test se llama Test de Conners abreviado y se puede buscar en internet. Cada una de las preguntas tienen 4 opciones. O no pasa, o pasa un poco, o pasa mucho, o pasa demasiado. Puede estar escrito de otra manera, pero básicamente esa es como la idea. Puede estar escrito no como un poco, mucho, demasiado, sino algunas veces, muchas veces o siempre. Lo importante es que esa es la idea. Algo que pasa poquito, que pasa de vez en cuando, que pasa mucho. Cuando tiene un punto en la respuesta 1, que es un poco, se suma a la siguiente. Si la siguiente tuvo 3 puntos porque fue demasiado, entonces ya van 4. Por nada, 0 puntos. Por un poco, 1. Por mucho, 2. Y por demasiado, 3. Como son 10 preguntas, el puntaje máximo serían 30 puntos. Si saca 15 puntos o más, ya hay un riesgo alto de déficit de atención y hay que buscar ayuda. Esa sería como la orientación para la interpretación de ese test. Yo sé que usted ahorita habló del tratamiento y que me imagino que más adelante nos va a hablar de todos esos fármacos, pero hay un usuario que nos está preguntando, se llama Sebas. Si hay pacientes con medicamento metilfenidato y se suspende porque está agotado, ¿qué se puede hacer frente a otros medicamentos? Y si es verdad que este medicamento genera adicción y qué tan seguro es. Bueno, entonces antes de contestarle esa pregunta, le voy a contestar un poquito sobre las causas del déficit de atención, porque el tratamiento tiene que atacar la causa. El déficit de atención, primero que todo, es una condición hereditaria. Y en Antioquia y en la región paisa, que genéticamente somos muy parecidos, tenemos una de las más altas tasas de trastorno por déficit de atención en el mundo.
Entonces, cuando en el mundo las estadísticas dicen 5 a 6% de los niños tienen déficit de atención, aquí tenemos de 8 hasta el 15 o 17% en algunos estudios. Altísimo. Entonces, eso dice que nuestros niños son un poquito más hiperactivos que los del resto del país. No por nada los países somos medio aceleraditos para las cosas. Entonces, ¿qué tiene eso de hereditario? Se hereda casi siempre por línea paterna, porque esto es una patología más de hombres que de niñas, aunque a las niñas también les da. Y lo que pasa es que al revés de lo que todo el mundo cree, no es que el medicamento busque apagar el cerebro para que se calme, es que la Ritalina es una manzabobos, no. El medicamento realmente busca es atacar la causa del déficit de atención y, para decirlo en términos básicos, sencillos, las áreas del cerebro que tienen que ver con poner atención están más apagadas, no más prendidas, más apagadas. Entonces, ¿por qué se mueven todo el tiempo? Porque si yo tengo medio apagadita la zona del cerebro que tiene que ver con concentrarme, me concentro y a los 5 minutos me aburrí. Entonces, ¿qué hago cuando me aburro? Yo me acuerdo siempre mucho cuando yo estoy en misa de Jueves Santo, que es larga, es muy bonita, pero es larguita. Yo a los 45 minutos empiezo a moverme en el sillón, saco la billetera, miro los papeles, molesto a mi muchacho. Entonces, ¿por qué? Porque estoy cansado, es larguita. Entonces, lo que hace el medicamento, al revés de lo que se cree, no es apagar el cerebro, es prenderlo. La Ritalina incluso tiene 3 reglas básicas. Nunca se da de noche, porque entonces nadie dormiría. Porque el medicamento antes despierta. Incluso es controlado, porque es un medicamento que mucha gente la usa para no dormir de noche y trabajar toda la noche, lo que no se hace, porque eso es ir contra el ritmo normal del cuerpo y es muy dañino. Es un medicamento, como casi todo lo que quita el sueño, puede bajar el hambre. Entonces, algunos pacientes bajan un poquito de apetito. Pero desgraciadamente, en este momento tenemos un problema muy grave, y es que no tenemos medicamento. No sé de quién es la culpa, pero ya la Asociación Colombiana de Psiquiatría, en el capítulo de Psiquiatría Infantil, mandó una carta pidiendo explicaciones al gobierno central. ¿Qué pasa? Nunca había pasado eso, que no tenemos ninguna opción para el déficit de atención. Hay 2 medicamentos grandes importantes para el déficit de atención: el metilfenidato, la Ritalina, y otras que se parecen, como la Concerta, y la atomoxetina, que es un medicamento que también actúa activando ciertas áreas y no se consiguen en Colombia. Entonces, cuando la oyente, la que nos está acompañando, pregunta qué pasa si se suspende, pues realmente la Ritalina no genera síndrome de abstinencia. O sea, si se para, no va a pasar nada malo. Lo único es que pasa lo que pasa cuando yo cierro un paraguas antes de que escampe. Si yo tengo un paraguas y estoy muy contento porque ya no me estoy mojando, si lo cierro antes de que escampe, me vuelvo a mojar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los síntomas reaparecen. Pero no es que al niño le vaya a dar un síndrome de abstinencia ni nada. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo así? Entonces, ¿yo voy a tener que tomar esa medicación toda la vida? No, porque hay pacientes que con el medicamento logran aprender a autorregularse, hagan de cuenta como usar el yeso en una fractura. El yeso ayuda a que la fractura sane, y cuando la fractura sanó, se puede quitar el yeso. Y aunque el déficit de atención dura toda la vida, hay personas que con el tiempo, con terapias, con aprender a ser más cuidadosos. Entonces, si yo soy distraído, anoto todo lo que me dicen. Si yo me aburro cuando estoy estudiando, entonces utilizo colores, resaltadores, cinticas de esas de color para marcar las hojas del cuaderno o del libro. Entonces, desarrollo estrategias que hacen que yo me vuelva más funcional y que pueda dar la medicación en un tiempo adecuado. Pero la idea es que sí, estamos pasando por una etapa muy complicada. Afortunadamente, por ejemplo, el hospital mental, gracias a Dios, tenemos parte del medicamento, el metilfenidato lo tenemos, y tenemos un poquito de atomoxetina para los pacientes que consultan en el hospital y que son del CISBEN. Y eso, pues, valga la cuña, es parte de la labor tan buena de nuestro personal de farmacia y del gerente del hospital, que es un tipo supremamente responsable. Pues, ¿para qué? El hospital siempre ha gozado de tener unos gerentes excelentes, y no es de echar lambetazo, sino que yo me enorgullezco mucho de ser parte del hospital, porque aquí las cosas las hacen como mejor se puede. Pero en el resto de los espacios, por ejemplo, en muchas EPS ya no se consiguen los medicamentos, en el comercio particular tampoco, y eso tiene angustiados a los papás y me tiene a mí pues también de pelo parado, porque todo el día son, ¿qué hago? No hay medicación, ¿qué le voy a dar? ¿Cuál es la alternativa? Y las alternativas se reducen mucho. Muy complejo, Doc. Graydis Milena Oquendo nos pregunta, ¿cómo abordar el tema de un posible TDAH cuando el menor está entre los 14 y 17 y se niegan a recibir el tratamiento? Pues ahí sí toca pulir las habilidades para convencer.
y es mostrarle que está perdiendo por la dificultad que tiene. Ve, a vos no te está yendo bien en el colegio, vos te la pasas peleando con todo el mundo, vos, pues, el que sea el caso, pues, en este caso en particular, y vos necesitas algo que te ayude a estar más piloso. Haz de cuenta que tenés un problema visual y te negas a ponerte las gafas. Te vas a ir chocando con todo, te vas a cansar cada vez que lees, así sea la revista Condorito. Entonces, si no usas las gafas, evidentemente no hay otra manera de que veas bien. Entonces, no todos los pacientes se medican, en eso sí quiero ser claro. Hay muchos pacientes que el déficit de atención es leve y lo único que requieren es algunas intervenciones de terapia. Pero el que necesita la medicación es porque el caso es más fuerte, es más severo. Los casos moderados a severos siempre se medican. Entonces, en este caso hay que mostrarle, mirar retrospectivamente si su vida ha sido fácil hasta los 16 o 17. Y si no ha sido fácil, convencerlos de que, ¿por qué no intentamos algo que de pronto va a facilitar tu vida? Y explicarles que el medicamento no es adictivo, que no lo emboba, que no hace daño. Claro, no falta el que no le cayó bien, como con la penicilina. Hay personas que consumen penicilina y les da alergia. Mi papá, por ejemplo, una vez casi lo tumba una inyección de penicilina. En cambio, a mí es lo único que me quita las amigdalitis. Entonces, eso no quiere decir que la penicilina sea mala, sino que hay diferentes respuestas en diferentes organismos. Pero estadísticamente, el metilfenidato, la ritalina, tiene una respuesta del 75%, que eso en términos médicos es altísimo. Quiere decir que de 100 personas que la toman, 75 les va bien. Al otro 25 o no les produce nada o les cae mal. Pero la idea es primero intentarlo con dosis bajas, ir viendo cómo le va cayendo e ir aumentando hasta la dosis correcta, que es la terapéutica. María Virginia Benítez nos pregunta: gracias por brindar estas charlas que son herramientas de aprendizaje. Tengo un nieto de 5 años que tiene diagnóstico de autismo. Sin embargo, he visto en él conductas de oposicionista desafiante. ¿Cómo puedo corroborar este diagnóstico? Muy buena pregunta, porque es que el tener autismo no quita que yo también tenga trastorno oposicionista desafiante o que tenga déficit de atención. Antiguamente había problemas con el codiagnóstico. Entonces se decía que si yo tenía autismo, de pronto todo se explicaba por el autismo, y no. Uno ve que hay niños con autismo que son más distraídos que otros o que son más necios que otros. Entonces, lo primero es basarse en la profesional o el profesional que lo está atendiendo. Entonces, hablar con la psicóloga, vení, ¿esto que él tiene es parte del autismo o es parte del oposicionismo? Lo primero es, si realmente el niño es demasiado exagerado en la forma en que responde a las normas y a las reglas. Si la forma en que responde a las normas o las reglas no es adecuada, genera siempre conflictos, ahí puede haber un trastorno oposicionista y las estrategias están ahí para manejarlo. Por cierto, voy a meter otra cuña. En el hospital, en la página del Hospital Mental, tenemos una conferencia, tú misma la colgaste, muy juiciosa que nos ayudaste con eso, sobre cómo manejar pautas de crianza en niños y adolescentes. No es sino que se metan a la página homo.gov.co y ahí mismo les va a salir un letrero con una foto muy bonita de unos niños donde dice pautas de crianza en niños, niñas y adolescentes. Le dan clic ahí y ahí los va a llevar a una conferencia donde les damos truquitos de cómo manejar el trastorno oposicionista. Mejor dicho, esa es la herramienta 1A que les va a ayudar a manejar estos tipos de casos, incluso con niños con autismo, incluso con niños con déficit cognitivo o retardo mental. Entonces, hay maneras de manejarlo. Ahora, muchas veces el oposicionismo en niños autistas puede obedecer a otras cosas. Los niños autistas a veces hacen cuadros psicóticos, o sea, se desconectan de la realidad, y aquí el oposicionismo tiene unas causas más profundas, más complejas. Entonces, de todos modos, buscar la opinión del experto, sea la psicóloga, la psicopedagoga o el psiquiatra, para que ellos le digan si es o no secundario al autismo o es algo que se sumó al autismo como tal. Precisamente, Doc, nos hacen una pregunta, dice: el psicólogo puede diagnosticar un trastorno oposicionista desafiante, y quiero entonces que hagamos esa aclaración o esa comparación. ¿Cuál es el papel entonces de psicología y el de psiquiatría en estos casos? Porque mucha gente entonces no sabe, bueno, ¿qué hago? ¿Voy al médico general o consigo una cita por psicología o de una puedo ir a buscar una cita con psiquiatría? ¿Cómo es ese proceso o esa comparación de los papeles de los profesionales? Bueno, ante todo aclarar cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. El psicólogo es un profesional
que estudia las ciencias del comportamiento y tiene unas herramientas básicamente comportamentales o cognitivas. En español, ¿qué significa? El psicólogo es alguien que se dedica a entender mis emociones, por qué me comporto de tal manera o de tal otra, y usa la terapia, que es por medio de la palabra y el aprendizaje de ciertas técnicas comportamentales, cómo cambiar lo que siento o cómo me comporto. Entonces, yo sugeriría que siempre empecemos por el psicólogo, porque el psicólogo y el psiquiatra trabajan muy en llave. O sea, no son dos disciplinas que se contradigan, al contrario. Todos los estudios muestran que la mejor respuesta se da cuando hay combinación de terapia e intervenciones psiquiátricas. El psiquiatra es un especialista médico. Cuando yo estudié medicina, yo tenía las opciones o de ser pediatra, o de ser neurólogo, o de ser anestesiólogo, y escogí ser psiquiatra de niños porque es una especialidad médica en la que yo tengo no solo las herramientas del psicólogo, porque yo también soy formado en terapias, como todos los psiquiatras, sino que además de eso tenemos la herramienta farmacológica. Y es que al ser una patología, la enfermedad mental no es una cosa que no sea susceptible de mejorarse por medio de medicamentos. Así como la hipertensión se puede mejorar primero sin medicamentos, cuando es una hipertensión leve, se le puede simplemente al paciente ayudar a bajar de peso, a comer menos sal, a no fumar, a disminuir la cafeína, y muchos de esos pacientes mejoran con eso. Algunos requieren ir al internista o al médico general para que les mande medicación para la presión alta. Entonces, lo mismo, el psiquiatra, entonces ya para esos casos más complejos, que requiere descartar de pronto causas físicas. Por ejemplo, yo tenía una paciente con un trastorno de ansiedad muy grave, hacía unas crisis de angustia, de un momento a otro se ponía nerviosa, creía que algo malo iba a pasar, y detectamos que tenía un tumor en el páncreas. Y ese tumor en el páncreas estaba bajando el azúcar, o sea, estaba produciendo unas hipoglicemias, un insulinoma, algo que produce insulina. Y eso, de pronto, al ser médico, nos queda más fácil detectarlo. Y evidentemente no se manejó con medicamentos para la ansiedad, sino que se fue para un cirujano, le sacaron su insulinoma, en ese momento es una paciente que no requiere medicación psiquiátrica, sino que simplemente con la operación bajaron esas crisis de hipoglicemia que le producían angustia. Entonces, esa es como la relación. Pero entonces siempre como arrancar con el psicólogo, si el psicólogo ve que de pronto necesita ayuda, entonces pide al médico general que lo remita al psiquiatra, y ya el psiquiatra, incluso continuando con el psicólogo, o el psiquiatra solo, ya eso lo deciden los acudientes y el psiquiatra, establece otras intervenciones. Precisamente usted hablaba de trabajar en llave, pero esa llave no solamente es psicología y psiquiatría. El acompañamiento social de las familias, de los cuidadores, es súper importante. ¿Qué hacer nosotros como padres educadores? ¿Cómo manejar? Muchos nos llenamos de desespero, muchos decimos, ay, no, es que él es muy inquieto y ya, no voy a hacer nada. Y desde el Hospital Mental de Antioquia siempre hemos hecho mucho énfasis en que no solamente basta el tratamiento farmacológico, sino que el acompañamiento de la familia y la sociedad para poderlos entender es fundamental. Hablemos un poquito de ese acompañamiento social. Lo primero es quitarle el estigma a la enfermedad mental. Es como si hubiera una pirámide donde en la base los pacientes que menos respeto merecen son los pacientes de enfermedad mental, porque a la gente le da mucho miedo hablar de enfermedad mental. Yo me acuerdo que en un hospital donde yo hice unas prácticas, el servicio de psiquiatría quedaba atrás, junto a donde quemaban la basura, que eso era muy diciente. Lo más alejado. Entonces, lo primero es no sentirse culpable de que algún familiar o alguien que conozco tiene enfermedad mental. Y la enfermedad mental no es enloquecerse. Es más, yo casi no veo personas ya con psicosis, con locura, porque yo soy psiquiatra de niños y adolescentes. Cuando era psiquiatra de adultos los veía más, pero ya no tanto. Entonces, uno no va donde el dermatólogo solamente porque tenga la llaga de Merejo, uno va donde el dermatólogo, que es el experto de la piel, por un acné, por una alergia en la piel, y el dermatólogo es igual de útil en ambos casos. Entonces, lo mismo, estigmatizar a las personas porque van al psiquiatra, primero es un acto de maltrato y de crueldad. Y segundo, estigmatizar a los papás que buscan ayuda para sus hijos, eso me parece lo más, es que no sé qué palabra usar que no suene fea, pero de todos modos me parece lo peor, porque los papás entonces les toca ver que su hijo sufre, sufrir ellos mismos y no hacer nada para evitar que a futuro los muchachos tengan una mejor calidad de vida. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es hacerle caso al que sabe. Si a mí me dicen, no, le da esa Ritalina, que eso es lo que es el cerebro, a ver, muéstrame en qué estudio demuestran que eso está así. Yo sí les puedo mostrar muchos estudios que demuestran su eficacia. Hay un estudio, por ejemplo, si alguien es curioso,
se llama el MTA, que es un estudio que sacó el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde han hecho un seguimiento a lo largo de casi 20 años de niños con tratamiento para el déficit de atención, y se ha demostrado como los niños que toman el medicamento o que van a terapia con medicamento son los niños que mejoran y que tienen un mejor futuro. Entonces, no le como en cuento a lo que dice la vecina de la esquina, porque es que yo he percibido que cuando se habla de medicación, por ejemplo, cardiológica, el vecino no opina, él no sabe nada, pero de psiquiatría todo el mundo es un experto. Y yo pienso que hay que tener cuidado porque entonces con eso de pronto evitamos que la gente que necesita ayuda la reciba a tiempo. Como familia hay que apoyar a las personas, hay que estar prestos a lo que el terapeuta diga. Bueno, necesito que venga la familia a una reunión, listo, estar ahí. Necesito que supervisen que el tratamiento se haga. Los niños no van al psiquiatra por ellos mismos, van porque los llevan. Y es importante eso, que si yo no busco ayuda para el muchacho no la va a buscar. Y los niños nunca van a querer tomarse la medicación. Entonces, si la medicación la necesitan por un tiempo, hay que dárselas, hay que supervisar que lo hagan. Por ejemplo, algo que en mi experiencia, cuando los niños llegan y no responden a un tratamiento que antes respondían, yo he encontrado que muchas veces así las mamás al principio digan, no, eso es imposible, muchas veces el muchacho la está botando o no se la quiere tomar porque alguien está diciendo no se tome eso, su mamá lo quiere enloquecer. Ese tipo de cosas son muy peligrosas y es hacerle daño a la gente. Y es triste cuando los pacientes llegan adolescentes y dicen, sí, doctor, dice la mamá, yo metí la pata, no debí haberle parado la medicación y ahora ya está consumiendo sustancias, lo han echado de 3 colegios y yo por dentro soy yo, pero no se los digo pues para no hacerlo sentir mal, pero la idea es que tenemos que aportar, no quitar. Bueno, estos espectadores están súper preguntones, o sea, este tema ha sido un éxito. Les repetimos la página del hospital, www.omo.gov.co. Tenemos varias preguntas, a ver, Antonella Carta dice, buenos días, no soy psicóloga ni psiquiatra, soy médico venezolana, pero estoy casi segura que mi hijo padece TDAH y todo. ¿Dónde puedo llevar a mi hijo que tiene 15 años y vivimos acá en Medellín? Bueno, dependiendo de la afiliación que tengas a la Seguridad Social. Entonces, hay 2 regímenes en Colombia, está el régimen contributivo y el subsidiado. El régimen contributivo es que si tu hijo lo lograste inscribir a una EPS, como Salud Total, Sura, Comeva, no, Comeva ya no existe como EPS, sino como prepagada, pero en todo caso a una de estas EPS, buscar primero que todo la ayuda con el médico general y ya el médico general lo va a derivar al servicio de psiquiatría o a psicología primero para hacer el tamizaje y la evaluación primaria. Si el paciente de pronto pertenece al sistema subsidiado, que es los que no son contributivos, y yo sé que la población migrante está mucha afiliada al sistema subsidiado, entonces lo mismo, ir al médico general donde irías por cualquier otra patología por el régimen subsidiado y de ahí ya te remiten, en este caso al hospital mental, que es la entidad 1A en el manejo de psiquiatría en el departamento. Diana Luna nos dice, ¿cómo saber si una niña que está tomando Montelukast y tiene 4 años, la reacción de pataletas con agresividad es por la A o por ese Montelukast? Esa pregunta es muy buena, porque si hay estudios, siendo el Montelukast un excelente tratamiento para la alergia y sobre todo cuando está asociada al asma, hay algunos estudios en los que se ha visto que puede generar efectos secundarios, entre ellos comportamentales. Entonces yo te diría, no la pares, no, necesitamos el permiso del pediatra o del neumólogo, pero sí sería bueno comentarle al pediatra y decirle si has notado que desde que se empezó el medicamento aparecieron los cambios. Porque si es así, sería bueno replantear de pronto el cambio de medicación. Ahora, es un medicamento excelente y puede que los cambios comportamentales no sean por el medicamento, sino que sean por otros factores. De pronto le están alcahueteando mucho, le están dejando hacer pataletas, sobre todo le están prestando mucha atención a las pataletas, porque lo que hace que las pataletas persistan o comiencen incluso, tiene que ver con la atención que yo le presto. Cada conducta que es reforzada con mi atención es una conducta que se va a repetir. Entonces mi sugerencia es una pregunta interesante, habría que evaluar si realmente tú notas que los cambios aparecieron desde que empezó a tomar el Montelukast o no, y hay que hablarlo con el médico que lo formuló. No lo vayan a parar sin permiso del médico.
Lo están invitando a Ciudad Bolívar. Con Dice, todo le gusto. gustaría venir al municipio de Ciudad Bolívar. En nuestro caso, en el Centro de Desarrollo Infantil, sería muy benéfico tener una charla sobre este tema con papás y el talento humano. Entonces ya Con todo saben gusto, que me encantaría. Ciudad Bolívar es de lo más hermoso del suroeste. Marinela Sierra dice, ¿cuáles son las acciones que desde el sector salud se deben llevar a cabo con las familias para que aprendan a manejar los diagnósticos y las conductas del niño? Aquí la clave es la psicoeducación, hacer promoción y prevención, es enseñar mucho sobre la realidad de la enfermedad mental, que la enfermedad mental en niños existe. Es curioso que la psiquiatría ha existido durante casi toda la historia de la humanidad y la psiquiatría infantil apenas surgió en los años 50 o 60. Entonces, es una forma muy equivocada de creer que los niños, porque son niños, no se deprimen, no tienen problemas de comportamiento o de concentración. Entonces, ante todo es educar a la gente. Segundo, es explicarles acerca de los riesgos reales y no reales de los medicamentos. Hasta tomarse una acetaminofén puede producir efectos secundarios, pero si nosotros les enseñamos que ese riesgo porcentualmente es muy bajo comparado con los beneficios, o que el riesgo se puede supervisar y que si aparece se pueden hacer intervenciones, yo puedo evitar problemas. Entonces, ante todo es psicoeducación. Usen la conferencia que, por ejemplo, está en la página del hospital para enseñar pautas de crianza. Denle like para que nosotros sepamos que les gustó o no les gustó. En un mes que la colgamos ya la han visto casi 450 personas. Entonces es una conferencia buena. Sobre todo es eso, sobre todo es quitar mitos, es que la gente hable, que pregunte. Y es mejor que le pregunten al médico, a la maestra, a la educadora, y no que le pregunten a la vecina que de pronto sabe mucho de otras cosas, pero no tanto de farmacología o de diagnóstico en psiquiatría. Luz María Aguirre nos pregunta, ¿hay una edad límite para la medicación? Es decir, si se pasa de cierta edad, ¿ya no sirve el tratamiento en el TDAH? No hay una edad límite, lo que sí cambia es el tipo de medicamento o las dosis. Por ejemplo, los adultos con el metilfenidato necesitan dosis más bajas que los niños, porque los adultos lo metabolizamos más despacio. Entonces, cuando un niño se puede tomar 4 tabletas al día de Ritalina, por ejemplo, con 14 años y más de 50 kilos, más de 45 kilos, un adulto podría tomar 1 o 2 tabletas diarias, pero eso lo tiene que formular un médico, eso lo tiene que hacer alguien que descarte otras cosas, porque igual hay interacciones con otros medicamentos, hay contraindicaciones. Una contraindicación es una razón por la cual no se puede dar un medicamento. Por ejemplo, las personas hipertensas no les funciona bien ese medicamento porque les empeora la hipertensión. A las personas con tics, en algunos casos se pueden empeorar los tics. Hay arritmias cardíacas. Entonces no es una cosa que se compra pues como comprar un suplemento vitamínico, no. Pero si realmente no existe una edad límite. Cualquier persona puede recibir tratamiento. La atomoxetina, por ejemplo, es muy buena. Hay otro medicamento que se llama el modafinil, que se ha usado para la gente que se queda dormida en el día. También sirve para mejorar el nivel de atención. Entonces, nunca es tarde para buscar ayuda. Doc, mientras se animan a seguir preguntando, vamos llegando al final de esta jornada y vamos a empezar a concluir, a dar tips, a llegar al final para poder retomar toda esta exposición que se nos preparó. Bueno, entonces los trastornos externalizantes son aquellos trastornos que tienen que ver con la relación del individuo, llámese niño o adulto, con el entorno, y tiene que ver básicamente con trastornos del comportamiento. Hay 3 grandes, que son el TDAH o déficit de atención con hiperactividad, que pertenece más bien al grupo de los trastornos del neurodesarrollo, pero que genera síntomas externalizantes y que se compone de 3 síntomas: desconcentración, inquietud e impulsividad. Desconcentración es distraerse, olvidarse, elevarse. Inquietud es pararse del puesto constantemente, o estar moviéndose en la silla, o estar jugando con las manos, o estar parándose de la mesa cuando se come, cuando se hace tareas. E impulsividad es hacer cosas sin pensar o medir las consecuencias. Ese es el primer trastorno. El segundo, el trastorno oposicionista desafiante, que es básicamente una dificultad para acatar las normas y una actitud reivindicativa o de pelea con las personas que nos ponen autoridades, no obedecer órdenes, es hacer pataletas, es molestar a los demás, pero no tolerar que me molesten a mí. Y ese tiene mucho que ver con algunos hábitos de crianza, formas en que yo educo, y entre ellas están los papás que dejan que el niño haga lo que quiera sin límites, o los papás que constantemente están peleando con el niño. Ambas posturas, incluso yo creo que es peor lo de andar peleando con él a toda hora, porque eso genera que el niño entonces se vuelva más reivindicativo y más peleador. Y la tercera
se llama trastorno de la conducta, antiguamente llamado trastorno disocial, y son niños que no respetan los derechos de los otros, que no tienen empatía y que quebranten gravemente las normas de la casa. Entonces, por ejemplo, roban, se van de la casa sin permiso, mienten, amenazan a otros, cargan armas, juegan con fuego o maltratan animales o a personas que están en una situación de indefensión, niños más pequeños o personas con limitaciones. Esas son las tres patologías más grandes. ¿Cuál es la forma de intervenir? Primero, detectarlo. Si mi niño se está portando más necio que los otros, algo está pasando. Si mi niño de pronto se distrae más que los otros, o yo sé que sabe el tema, pero llega al examen y se le olvidó lo que estudió, o yo le explico un tema de los 10 minutos, ya no lo entiende cuando ya lo había entendido, ahí hay que buscar una respuesta porque está pasando eso. Y una de las cosas que hay que hacer es buscar una cita con un psicólogo, el del colegio, el psicoorientador, y si de pronto el psicólogo necesita ayuda, entonces donde el psicólogo la EPS, o donde hay psicólogos particulares y psiquiatras particulares que son asequibles. Y si la cosa se va complicando, pues sigamos viendo que de pronto si hay una patología, buscar la ayuda necesaria, sea con terapias o sea con medicación, según los expertos así lo recomienden. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer no es tapar las cosas debajo del tapete, no es decir aquí no pasa nada. Lo que hay que hacer no es creerle a la que nos dice que dándole con una rama de pingamosa entonces se va a solucionar el problema. No, la cosa es ayudar a que los muchachos reciban la atención que necesitan. ¿Qué tema? Mateo Giraldo Ríos dice, hola, ¿se puede hablar de diagnóstico de TDA antes de los 4 años? Muy buena pregunta. No hay una edad inferior según la clasificación del DSM-5 para diagnosticar el TDAH. Y realmente uno ve niños de 3 años que cumplen con síntomas de déficit de atención. Lo que pasa es que ahí no hay que tener afán en hacer diagnóstico porque realmente muchos de los niños a esa edad no se concentran y son inquietos, y acuérdense que el factor fundamental es la desconcentración. Pero hay pacientes que a veces por sus síntomas ameritan diagnóstico y tratamiento antes de los 4 años. Incluso hay una cosa que se llama el Consenso Latinoamericano de TDAH, que fue publicado por el doctor Juan David Palacio del Hospital San Vicente de Paúl, un gran investigador, y en ese artículo que se llama Consenso Latinoamericano de TDAH, que lo pueden ubicar en internet, dice los síntomas, pero también aparecen cuadros, flujogramas donde hacen el tratamiento, y hay un flujograma que es para preescolares, lo que quiere decir que en niños pequeños sí se hace el diagnóstico y también se puede tratar. Paola Perdomo dice, buenos días, saludos desde la fría ciudad de Bogotá. Mi pregunta está encaminada a cómo podemos prevenir desde la gestación ciertas patologías. Oh, muy importante. Hay unos estudios que dicen que el exceso de estimulación prenatal puede asociarse en algunos casos con la aparición más temprana de déficit de atención con hiperactividad, el uso de ciertos medicamentos, el consumo de alcohol o cigarrillo pueden generar más déficit de atención e hiperactividad, pero hay algunas cosas que no se pueden evitar como la carga genética. Entonces la idea es darse cuenta si de pronto algunas personas en el entorno lo tienen para estar prestos a cuando yo note en ese muchacho que nace y ya esté más grandecito, cambios comportamentales que me hagan pensar, de pronto aquí necesitamos ayuda, mire que un primo también tuvo diagnóstico de déficit de atención o el papá lo echaron de 3 colegios, entonces eso, realmente hay una carga genética ahí. Pero sobre todo es hacer un buen control prenatal, hacer la estimulación perinatal adecuada y no excesiva y tampoco poca, pero sobre todo es estar tranquilos y mandar buena energía a ese muchacho y decirle a ese muchacho que está en gestación que lo estamos esperando, que lo queremos, que si nos escogió como papás fue por algo. Sobre todo es eso, y sobre todo hacer buenos controles prenatales, comer bien, no comer por 2, que ese es un mito, es comer bien, es hacerse los exámenes de control que haya que hacer y estar pendientes a medida que van creciendo cuáles cosas se salen de lo normal y cuáles cosas no. Les recordamos a todos que tenemos en el chat fijado el enlace para la asistencia. Otra pregunta, creo que lo respondió en parte Gina Lisset Latorre, dice, ¿el trastorno TOD se puede dar por temas genéticos o solo por la crianza? El trastorno TOD tiene una base principalmente de crianza, pero sí hay algunos estudios que relacionan algunos elementos genéticos, pero básicamente tiene que ver con la educación. Ahora, la cosa es, si yo tengo un niño con un papá que fue TOD cuando estaba pequeñito y él de pronto educa a su hijo con las mismas estrategias que lo educaron, dice uno, ¿ahí es la educación que recibió o la genética? Entonces, a veces hay dudas, se confunde uno si es porque es hijo de ese papá que también tuvo TOD y fue educado como TOD,
o si es por la genética que heredó el papá, pero en realidad en el TOE pesa sobre todo la parte de la educación. Muy bien, hemos llegado entonces al final de esta Conectatón, hemos tomado atenta nota a las temáticas que nos han propuesto, han pedido mucho la charla de autismo, entonces la vamos a tener ahí súper pendiente para en próximos escenarios desarrollarla. Los invitamos a estar muy pendientes de las redes sociales del Hospital Mental de Antioquia, de Sabia Salud, de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, de la UT Unidos por la Salud Mental. Es importante que como educadores y como padres estemos atentos a los comportamientos y las emociones no convencionales de nuestros niños. Involucrar siempre a las familias. Las familias tenemos un papel súper importante y generar todas estas alertas tempranas, como nos ha dicho el doctor hoy. Agradecemos a todas y cada una de las personas que se conectaron, especialmente a nuestro doctor Hernán Giraldo. Los invitamos a estar súper pendientes de las redes, ¿no? Muchas gracias a todos. Recordarles que el Hospital Mental de Antioquia está para su servicio, que tenemos no solamente una unidad de consulta externa en psiquiatría infantil, sino que también tenemos una unidad de hospitalización, que es una de las mejores del país, en psiquiatría de niños y adolescentes, que tenemos el lujo de haberla estrenado el año pasado. Y aquí estamos para ustedes. Feliz día a todos.